quiero dar la bienvenida en este conversatorio del Cinema UFM a Olga Madrigal. Ella es directora de arte y hoy tuvimos la oportunidad de ver Michael Jordan del director Miguel Gómez. Quisiera empezar dando un poco el contexto. Miguel es un director costarricense muy prolífero, tiene más de 7 producciones largometrajes realizados y se caracteriza principalmente por tener este tono juvenil, hacer comedia, y tiene varias producciones, y siendo Michael Jordan una de las películas costarricenses más vistas en la historia del país. Si nos puedes comentar en tu rol y calidad de directora de arte en esta película, ¿por qué decidiste que la viéramos? ¿Qué te motivó a participar de esta película? ¿Y qué nos puedes hablar acerca de la experiencia? Hola a todos, qué gusto saludarlos, gracias por ver la película. Posiblemente es una de las películas más comerciales que han visto, con un guión que es muy televisivo de alguna forma, que viene chiste, chiste y demás, visual muy directo, digamos, en un formato que no querían cambiar su público que lo seguía en televisión. Entonces, esa era una de las primeras directrices que tenía de tenemos que hacer que sea cinematográfico, sin embargo, tiene que verse televisivo para que nuestro público no extrañe. Es un grupo de comedia que tenía 10 años de estar en televisión y además en esos 10 años siempre mantenía los ratings súper altos. La decisión para que la vieran ustedes hoy, fue precisamente entender un poco cómo hacer cine comercial. Es una película que recauda $2.5 millones en taquilla. Es una locura, porque es la película más taquillera en Centroamérica. Es la película que más personas ha metido a una sala de cine, por encima de producciones norteamericanas, todas las que se puedan imaginar. No logró hacer lo que esta película hizo. Incluso ahora que la vuelvo a ver y lo recuerdo, el tema del hashtag hace 8 años era una invitación directa de una forma en un medio que estaba empezando y hacía que la gente se sintiera partícipe y se hizo parte de la película. Básicamente fue como un asunto de sentimiento nacional. Voy a ver la película, la recomiendo y no sé cuánta gente fue. Digo, pues básicamente la película la vio más gente de la que escoge un presidente, así de fácil. Era como, ¿qué es esto? Y además pagado. Entonces, aparte de que me parecía interesante mostrarles una película que en su momento incluso el guión a mí me asustó, digo, me asustó porque yo no compartía muchas ideas del guión, no me sentía muy cómoda en el tipo de cine que yo venía haciendo, no me sentía muy cómoda. A ellos los conocía porque 3 años de televisión, cuando ellos empezaron en televisión, yo hice televisión con ellos. Después me fui, empecé a hacer cine y no me sentía cómoda. Debo decir que poco conocía el guión que habían hecho con respecto a que ellos sí conocían a su público y sabían exactamente qué era lo que querían, hacer cine comercial. Eh, Uno, digamos que, de esto me entero cosas que cuando yo leo el guión, yo dije profundamente, esto va, se va, esto no va a estar, se va a ir en uno de los recortes, posiblemente ni siquiera lo lleguemos a filmar. Por ejemplo, en una de las primeras escenas donde está un chiste que es muy gráfico, que es el respaldo del banco y el respaldo se tiene que caer y la banca que se quiebra y la banca se quiebra, era demasiado gráfico y explícito. Yo dije, esto lo van a reconsiderar. Hasta que llegó el momento y Miguel Gómez me dijo, no, eso va a estar. Y la primera vez que yo estuve en el cine, el día del estreno, la gente estallaba de la risa con ese chiste. Y yo decía, no entiendo cómo pasó esto. Ahora entiendo por qué lo pidió y además tenía que verse así, o sea, no tenía que ser un super efecto especial y como se dan cuenta, nada tiene que verse como efectos especiales no notorios. Todo se tiene que notar en esta película.
Es bastante complejo eso, ¿verdad? Como había que hacerlo un poco así. De los retos, creo que tenía la película, era efectivamente viajamos a Europa y en dirección de arte mucho de lo que porque no teníamos permisos ni tampoco teníamos los recursos para filmar meses allá. Entonces, mucho de lo que se hizo allá es una mezcla de exteriores y los interiores replicarlos en Costa Rica. Entonces, eso lo hacía muy complejo. ¿Cuáles consideras tú que fueron como estas características? Bueno, te llega el guión y desde tu posición de directora de arte, ¿cómo decides tú aventurarte a hacer un proyecto de este tipo? ¿Cuáles son esas características de una película para que tú quieras realizarla? Debo decir que con ellos me pasaba algo muy particular. Cuando yo empecé a hacer televisión con ellos llegaron a hacer televisión de una forma que no se hacía, con un nivel de complejidad. Vieron los últimos sketch. Yo filmaba ese tipo de sketch por lo menos 10 por semana. Era un nivel de producción, o sea, increíble. Y cuando llegaron a hacer la película, me lo piden y yo digo que es un planteamiento súper diferente. Miguel, que era un director que ya yo conocía y entendía, digamos, como el tipo de cine que él hace, me dijo, me encantaría porque tiene esta complejidad y me encantaría que conoces a estas 4 personas que son el talento, que además son multifuncionales en su red, digamos, como equipo también, no son actores profesionales. Entonces, era una forma de conocernos. Conocí al director de foto, que es un director brillante, brillante, digamos, el director de foto se llama Marlon Villar y tiene una filmografía increíble. Se dedica sobre todo a hacer publicidad y videoclips así para gente súper importante. Y tiene una fotografía lindísima, lo conocía y me interesaba mucho trabajar con él. Entonces en ese momento yo dije, claro, por supuesto que voy a entrar. Y cuando de verdad yo sabía que el guión era un guión que posiblemente iba a ser algo que yo no iba a entender también, y vino el guión y lo hicimos. Muy bien. Demos 2 pasos atrás con relación a tu rol de directora de arte. ¿Cómo definirías tú qué hace una directora de arte? ¿Cómo defines tu trabajo? ¿Cuáles consideras que son esas características que debe tener una directora de arte? Creo que específicamente la dirección de arte tiene que ver con todo lo estético que está delante de la cámara y todas esas, o sea, todas esas decisiones, por pequeñas que parezcan, hay que tomarlas en cuenta. Ese es mi rol. Sobre todo creo que hay que ser súper organizado. Ayer les decía a los chicos del curso en el que estábamos, es importante que sean muy creativos, pero también que esa creatividad se pueda ejecutar, porque al ser un equipo de filmación, cualquier decisión suya va a hacer que los demás se vean involucrados. Y si uno hace un planteamiento que no puede ejecutar, no llegar a tiempo, o sea, no llegar con los tiempos como no tengo las cosas para hacerlo, hoy no vamos a filmar porque no tenemos el arte, y básicamente te quedas sin película. En esta película empezamos filmando lo de Europa y después filmamos Costa Rica con 5 meses de diferencia. Entonces, cuando a mí me dan este guión, que está todo completo, yo tengo que hacer el desglose pensando primero en lo que se iba para Europa, porque era mi primera parte de la filmación, y además con mucho cuidado porque viajaba a Europa, no teníamos tanto equipo como para estar resguardando las cosas y las cosas tenían que volver algunas, o sea, era como que vuelve a continuidad porque hay que refilmar cosas del Vaticano, cosas de Londres, cosas que tenían que volver y usar el mismo vestuario y los mismos elementos. Ese abrigo que era muy así, lleno de, ese viajó de Europa, vino de Europa y además todo tenía que caber en equipaje de mano de nosotros, ¿verdad? 23 kilos que iban en mi equipaje, el director de foto me llevó otros 23 kilos y ahí nos íbamos repartiendo. Además, llevábamos equipo, o sea, era nuestro equipo de foto también y demás, y el sonidista, pero nos íbamos repartiendo el vestuario de los personajes
en esas cosas. Hay cosas, por ejemplo, que se hicieron que era utilería de uso que se usaba en Europa y tenía que volver acá, o que compraba en Europa y tenía que venir acá súper resguardada porque ya había una escena filmada y tenía que tener continuidad con lo que se hacía acá. Y en ese sentido, volviendo al proceso de la película, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en la realización de la película completa y cuánto tiempo te llevó a ti a trabajar en el desglose y saber cómo ibas a manejarte tú y ibas a manejar también a tu equipo? ¿Cuántas personas trabajaron en el departamento de arte? Éramos 4 personas en el departamento de arte, en un equipo muy pequeño. Yo viajé a Europa sola, haciendo arte y vestuario. Em, Empecé a trabajar el guión con un mes de antelación antes del viaje a Europa, porque además dijeron, bueno, nada, es solo una parte, son unas escenas, pocas las que vamos a filmar, y yo solamente dije, ay, no, es bastante, o sea, siempre va a ser como bastante, porque además una cosa va a bailar a la otra. Empecé a trabajar en eso y empezamos el proceso de construcción, ¿verdad? Cómo iba a ser la logística para llevar las cosas, para viajar, cómo iba a ser la logística, adaptarse a cada país. Teníamos un productor en Europa que era francés y que nos ayudó el día 1, llegamos a Londres y dijo, ¿alguna necesidad? Y yo, sí, una plancha de ropa. Y él pensó que era un chiste. Y él dijo, ok. Él estaba súper preocupado por los equipos y qué sé yo. A las 6 de la mañana yo me despierto y todavía no ha llegado la plancha a mi habitación. Y yo, la plancha no está. El actor no puede salir con esa camisa de cuadros arrugada porque está en una maleta de hace 48 horas o 72 horas. Em, y bajé y le dije al productor, mi plancha de ropa, y me dice, ¿en serio necesitas una plancha? Y yo, pues sí, necesito una plancha. Y me dice, no, no la conseguí. Pensé que era una broma. Y yo, a ver, vamos a hablar. Día 1 nos vamos a entender. Cuando esto esté en una pantalla de 20 por 20 y aparezcan las arrugas de esta camisa, la gente no va a entender nada, excepto se va a estar fijando en que esa camisa está súper arrugada y que posiblemente no va a pegar con la continuidad de lo que viene. Y me vas a echar a perder la película y nos vas a echar a perder la película a todos por una tontera de este tipo. Necesito 15 minutos, voy a subir otra vez a mi habitación y espero la plancha de ropa. En Londres a las 6 de la mañana él buscaba una plancha de ropa. Razón porque yo no la había llevado, porque bueno, por la electricidad. Yo no podía llevar mi plancha desde Costa Rica porque no teníamos el mismo tipo de fuentes de electricidad. Muy bien. Era una cosa muy sencilla, pero era importante. Sí, por supuesto. Me gustaría también motivarlos a quienes están presentes a pensar en sus preguntas o comentarios acerca de la película. Como tú lo mencionabas, en este espacio hemos tenido la oportunidad de ver cine de todo tipo y creo que no habíamos tenido la oportunidad de ver una película de este tipo comercial y sobre todo, como tú mencionabas, con un grupo objetivo bastante específico, con una manera de hacer las bromas también. Y creo que también con un contexto, yo estuve leyendo un poco acerca de esto y para quienes tengan la curiosidad, hay hasta tesis acerca de esta película, bien interesante. En términos de análisis, querían hacer el análisis del lenguaje, análisis del personaje como una metáfora de país, como una metáfora de qué representaba el personaje en su lenguaje, en la ubicación geográfica, que para eso también se presta el cine, ¿no? Y obviamente aquí hay una intención también por parte del director en ese sentido, ¿verdad? Es evidente también, además del contenido del guión, la calidad de producción, que eso fue algo que me impresionó bastante. Hubieron muchísimas locaciones, muchos personajes. Evidentemente cada personaje también se tenía que hacer cierto énfasis en el nombre de los niños, en lo que significaba la familia, los personajes. Cabe destacar también la participación de Adal Ramones como un personaje también reconocido en esta misma línea, en el mismo registro de la comedia. En ese concepto de la producción
me gustaría preguntarte cuáles fueron esos retos, sobre todo del tamaño de producción del que estamos hablando, de esa movilización de locaciones, de personajes, de construir, porque es evidente que había una intención, ¿verdad? En todo lo que vimos. Sí, bueno, como ya les dije, era un equipo muy pequeño. em, estaba todo este proceso, digamos, donde se dio, ¿verdad? Que hacíamos mucho traslado. En Costa Rica hicimos mucho traslado porque construimos mucho y además teníamos exteriores, lo cual, digamos, hacía que nos moviéramos de una zona a otra por clima. O sea, que decidíamos la casa está en un lugar, montañas están en otro, hay cosas así, hubo construcción, digamos, toda la ópera se construyó, o sea, la construí en Costa Rica. em, Hago un cameo en Londres, la chica de Londres, que a la actriz no la podíamos llevar. Fue una película que se hizo con pocos recursos inicialmente. Entonces, una era como, bueno, hay una caminata de Carolina en Londres hablando con Michael Jordan cuando están teniendo esa conversación. Y, y entonces yo era la única mujer que viajaba en el equipo. Y entonces me dijeron, vos podrías, con una peluca rubia, podría ser Carolina. Y lo siguiente fue que yo era la chica que caminaba en Londres y todas las espaldas eran mías y la entrada al teatro era mía. Y era muy curioso, ¿verdad? Porque de pronto era mi ropa que además tenía que quedarle a Carolina. Hicimos una gran prueba, así como, pruébese esto porque yo me lo voy a llevar para Europa esta semana, pero después le tiene que quedar a usted cuando volvamos. Y ahí creo que se nota poco o no se nota tal vez, pienso yo, pienso yo que no se nota, que logramos hacer eso. Miguel es como un maestro en ese tipo de cosas, le gusta que sea así, este, y le gusta exactamente, es un poco desprolijo y es intencional. A él le gusta ser desprolijo intencionalmente. em, y es así se han caracterizado sus filmaciones por ser. El reto de ser tantos personajes era grande. Los tuvimos en bloques muy bien organizados siempre, tuvimos en bloques, digamos, tuvimos tantos extras, ahora que lo pienso, eran como los extras del Museo del Louvre acá y la gente allá, los extras de restaurantes y demás, manejábamos muchos extras, fiestas, cumpleaños, cosas así, ¿verdad? Eran por bloques. Sí hubo un diseño clarísimo de cómo debían de verse las personas y cómo debía funcionar. Este, Porque además claramente teníamos que tener mucho orden porque no era jamás, o sea, pasaba un mes entre una filmación y otra. El tiempo de rodaje fueron 6 semanas, más 3 semanas en Europa, una semana en cada país. Me llama la atención las tomas en Europa. Mencionabas que no se tenía por completo los permisos. Cuéntanos cómo fue este proceso, porque si bien podríamos decir, bueno, se sacaba la cámara y tal vez estaba grabando ahí, no quisiéramos suponer que así fue, Ujú. sino que hay, digamos, hay momentos o hay espacios incluso en el museo y hay momentos en la iglesia donde a mí me sorprendía el tema del sonido, había un gran control del sonido, luego también un gran control de la cantidad de gente que normalmente está en estos lugares, pero quisiera preguntarte, ¿esto es algo que sí había una planificación? ¿Cómo fue esa producción? Sí, sí habían permisos en algunos lugares, no todos. Sobre todo, digamos, en el Louvre no teníamos permiso para filmar, entonces entramos como turistas, visitantes, con un despliegue grande. En ese momento se estaba filmando con una Blackmagic, que era la cámara del momento, y hizo que fuera muy fácil y muy rápido, ¿verdad? No teníamos una gran cámara, entonces hacía que fuera como realmente fácil confundir a las personas. Y el crew, los que estábamos en ese momento viajando, éramos 10 personas, 9 personas. Y entonces siempre había como un respaldo alrededor de cuando no teníamos permisos. Pero en otros lugares, por ejemplo, si tuvimos Londres particularmente, digamos, hay lugares donde puedes filmar en la calle sin ningún problema.
y hay lugares, hay una línea divisoria específica donde los guardas llegaban y nos decían de aquí para allá, o sea, pásese, y uno se pasaba al metro y ya estaba ahí, podía filmar. Pues enhorabuena por esta presentación. Creo que nos deja reflexiones en términos de lo que implica la realización de un proyecto como este, en donde, como lo mencionábamos, tiene un valor de producción bastante alto. Y te agradecemos muchísimo que compartas parte de tu experiencia de lo que fue pertenecer a este proyecto. Por cuestiones de tiempo vamos a ir finalizando con nuestra conversación, pero los invitamos a que participen de el tiempo que va a estar Olga con nosotros impartiendo una masterclass y como parte del curso de dirección de arte y otras conversaciones que vamos a seguir teniendo para poder ver más del trabajo que ha realizado. Hoy vimos esta película y vamos a ver más de las producciones que ha hecho, así que te damos la bienvenida igual a la Universidad Francisco Marroquín y te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros tu experiencia y parte de tus producciones. Así que muchísimas gracias. Mil gracias y yo feliz de estar acá.